Minutos, amanecemos con la frase ambigua del presidente Gustavo Petro de no lo descarto. ¿Qué es lo que no descarta, Ricardo? ¿La convocatoria de la Asamblea Constituyente o la reelección? Pues inicialmente, Néstor, fue muy ambiguo lo que dijo el presidente Petro ante el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, porque se podía interpretar de las dos maneras, no descartando ni la Asamblea Constituyente ni la reelección. La frase venía hablando de la reelección y de la Constituyente y dice no la descarto. Sí, en el entonces futuro. por eso se necesita un exégeta para interpretar al presidente quedó allí Gustavo una interpretación un poco abierta, que anoche el presidente aclara a través de sus redes sociales, porque él dice que no está interesado en su reelección, que él hablaba de una constituyente y es coherente con lo que él ha dicho. Dice que tarde o temprano tendrá que irse de nuevo a la consulta al pueblo para preguntarle por las reformas que necesita el país. El presidente que habló de Asamblea Constituyente, que después dijo que no había hablado de Asamblea Constituyente, ahora dice que no descarta la Asamblea Constituyente, suponiendo que no está en el tema de la reelección, Héctor. Parece que el propósito del presidente es mantener el tema vivo, digamos, y entonces todos los días tira alguna cosita y entre más ambigua mejor, porque genera mayor polémica, y ayer pues aportó su parte en esa frase que estamos comentando. A mí me parece que el presidente ha sido más o menos claro, pero claro que el presidente cambia de opinión, pero ha sido claro en relación con la reelección, pero por supuesto que con el tema constituyente sí que ha sido todo lo contrario. Ha sido más bien contradictorio, ambiguo, equívoco. También me parecía que el presidente había jurado y había escrito sobre mármol que no iba a convocar a Asamblea Constituyente. Digo, es un presidente que va y viene. Que cambia de opinión, claro. No, es que usted dice generosamente, el presidente cambia de opinión. No, el presidente se acomoda dependiendo de las circunstancias. El presidente, yo no sé si sea creíble o no, pero la versión de hoy de Gustavo Petro... Sin reelección tiene sentido la Constitución. No, Constituyente, pero lo cierto es que... sin reelección tiene sentido. ¿Qué es lo único que no se puede hacer en esta Constitución? La reelección. Todo lo demás se puede. Si usted le abre la puerta a la Constituyente, usted no puede descartar absolutamente nada. Mi abuela decía, usted no sabe de las cosas cómo comienzan, pero no se saben cómo terminan. Bueno, esta es la versión de hoy de Gustavo Petro. La frase de la controversia es esta. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores... A quienes interpretaron en esa frase que no descarto la reelección, el presidente Petro les responde diciendo, es una mentira, no descarto que exista una constituyente para lograr la paz y el perdón social, no para reelegirme. Tan ambigua fue la frase que el presidente Petro tuvo que salir a aclararla en sus redes sociales. Esa frase hace parte de la inmensa polémica alrededor de Asamblea Constituyente. El presidente ya le puso a los expresidentes, que son todos, sin importar la orilla política, todos, Uribe, Santos, Duque, todos, dice que esos son el sindicato del pasado. 6:23 minutos, Carolina Otero. Néstor, buenos días. En una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la polémica de una posible reelección, asegurando que no busca estar más años en el poder, pero que tampoco descarta la idea de una constituyente en el futuro. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. A raíz de esto, varias figuras políticas han manifestado su opinión. Tal es el caso del expresidente Iván Duque, quien ha asegurado que nada de lo que hace el gobierno es al azar, ya que según él, el presidente Gustavo Petro viene cosechando la idea de una constituyente para así restablecer la reelección. La constituyente es un mecanismo para restablecer la reelección y perpetuarse en el poder. Ese es el objetivo que tiene. Pero como lo quieren hacer sin cumplir los procedimientos porque no les dan los tiempos, están tratando de probar cualquier mecanismo hechizo. Hoy no tienen esa posibilidad. Pero ¿cuál es el paso siguiente de la estrategia? Apoderarse de la Corte Constitucional. Se van 4 magistrados entre este momento y septiembre del año entrante. Y hablando de reacciones de figuras políticas, recordemos que el expresidente
expresidente Juan Manuel Santos, en entrevista con Blue Radio, se había referido a las recientes acciones del presidente Gustavo Petro en relación con el acuerdo de paz con las FARC, del que ha dicho que ha dejado la puerta abierta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y es que Santos anticipó que la comunidad internacional y en particular la ONU no respaldará las pretensiones del presidente Petro como él afirma, quien, recordemos, denunciará en ese organismo el incumplimiento del acuerdo con las FARC. Porque si puede hacer, perdóname que use esa palabra, puede hacerle ridículo, porque esa figura, porque ya me han llamado a decir eso. ¿Esto qué quiere decir? ¿De que el jefe del Estado colombiano va a ir a denunciar al Estado colombiano? O sea, ¿se va a autoincriminar o cómo? Me preguntan, ¿esto qué quiere decir? Por su parte, del Partido Comunes, el senador Carlos Antonio Lozada no estuvo muy de acuerdo con las declaraciones dadas por el expresidente Juan Manuel Santos. Yo creo que habla muy mal de un expresidente de la República que firmó un acuerdo de paz, firmó una declaración unilateral de Estado y pretenda escribirle al Consejo de Seguridad a explicar los alcances de una declaración unilateral de Estado. Eso nunca se había visto. Pero quien sí estuvo de acuerdo con el hecho de que no se puede usar el acuerdo de paz para convocar a una constituyente fue el senador Ariel Ávila. Lo que queda claro con la carta del presidente Santos es, uno, que en el acuerdo de paz no hay ni un literal, ni un inciso, ni nada que indique la posibilidad de una constituyente. Yo creo que esto es una idea que le hace mucho ruido a la política. El ex canciller Álvaro Leiva tampoco se quedó callado, porque a través de sus redes sociales le dijo al expresidente Juan Manuel Santos que su carta a la ONU era dar explicaciones no pedidas, y que ahí tampoco mencionaba que había insinuado que las fuerzas militares podrían actuar en contra del gobierno. Dice que con esto Santos ha dejado claro 3 cosas. Primero, que aún no entiende qué fue lo que él firmó, que olvida que no firma a nombre propio, sino de un Estado que él ya no representa, y que también quiere minarle la visita del presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad. Abro comillas, cero nervios, el sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro. Yo se lo explicaré con plastilina, eso sí, será en un próximo trino. Fue lo que dijo el exfuncionario a través de su cuenta de X. Carolina Otero, Blue Radio. Ricardo Ospina.